El gobierno sentencia a la central nuclear de Almaraz y arranca ya el plan para desmantelarla. Muy buenos días. ¿Qué tal? 29 de junio. Sábado. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor, un momento? Vamos a hablar de una cosa que nos afecta a todos y es la memoria. Es muy malo estar desmemoriado y es muy malo no conocer la historia de España. ¿Os han dicho alguna vez algo de que la memoria es democrática? ¿Os han explicado alguna vez esto? Os voy a leer este bando. Esto se publicó en Játiva el 24 de octubre de 1936. Comité Revolucionario de Játiva. A todos los vecinos se ordena, a todos los vecinos que depositen en la plaza pública más inmediata a su domicilio y en sitio que no interrumpan el tráfico todos cuantos objetos, imágenes, estampas, etcétera, de carácter religioso tengan en su poder, con excepción de los que por ser de metales preciosos o corrientes o de alguna otra materia aprovechable puedan tener valor material, de los cuales se desprenderán igualmente entregándolos en el Departamento de Orden Público de este comité. Se concede para estas operaciones el plazo de 5 días, pasados los cuales se realizará investigación en todos los domicilios y en el que se encontrasen objetos de los indicados serán declarados facciosos a sus moradores y en tal carácter serán pasados por las armas. CNT UGT. Bueno, a lo mejor lo he leído muy rápido, pero te ponían un papelito y te decían que tenían derecho a meterse en tu casa, a registrarlo y a prohibirte creer en alguna religión. Pero que bueno, que si el objeto era alguna cosucha de plata o de oro y tal, pues ya lo tenían un comité especial que ya le iban a dar ellos uso a eso que era tuyo. Y si no, te mataban. Esta parte de la maravillosa república, esa socialista comunista y tal, ¿te lo habían dicho? ¿Sabes que la UGT la fundó el que inventó el Partido Socialista en España, Pablo Iglesias? Ese que tiene avenidas y todo esto. No el de la rata corcovada, no, el otro. Esto no te lo han contado. Pero claro, nos leía Inés que ya van a desmontar la central nuclear de Almaraz. La obra de la central nuclear de Almaraz empezó el 10 de mayo de 1973. Empezó la obra Francisco Franco, el tío Paco. La gente le llamaba así cariñosamente, el tío Paco. La cosa es que en esta España de progreso, de derechos, de riqueza, creo que es bueno hacer memoria histórica. Y la verdad es que, como he terminado de hacer un documental para el 18 de julio, hay muchísimas cosas que no he mencionado. Cosas que se suponen conocidas que son totalmente desconocidas. A lo mejor la gente se piensa que España es así como era ahora. ¿Qué os pensáis? Hay gente que no se acuerda de aquello, alguno que será suficientemente joven para no recordarlo. Yo tengo 48 años y yo no conocía a Franco. Si eres de mi edad o menos, si tienes 50 años, no has conocido, no recuerdas nada de aquello, vamos a hacer un breve repaso para que usted compare libremente los hitos de lo que yo llamo pobresismo, porque hemos progresado. ¿Cuántas casas nunca usaron una llave para la cerradura? ¿Sabíais que la mayor parte de las casas, la puerta, tenía una parte de arriba que metías la mano y entonces se ponía lo que se llamaba una tranca, que no era una cosa que venía en patera de color oscuro, era un trozo de madera para que no se abriera la puerta, para que no entrase un perro o algo? Pero la inviolabilidad del hogar era incuestionable. Algo en lo que se basa la libertad del ser humano, que es la propiedad privada. Absoluta. Vamos a hacer un repaso de todo aquello, porque claro, después, en el momento de las noticias, vamos a leer algunas noticias que nos van a hacer echarnos las manos a la cabeza en esa sección que tanto le gusta a Inés. Pero
Es bueno recordar esto. Recuerda, vamos a quitar ya una central nuclear porque recordad que Felipe González, el del otro PSOE, dijo que su misión era desmantelar y quitar hasta la última piedra de cualquier cosa que hubiera hecho Franco, porque había que borrar la memoria de Franco, porque había que instaurar una memoria marxista. Sí, Felipe González era marxista. Siempre lo fue. En el año 1946 se inaugura ENASA, donde se crea la Pegaso. Un camión que se fabricaba completamente en España, cosa que es impensable. En el año 1955 se inaugura la SEAT, Sociedad Española de Automóviles Turismos. Coches nacionales, 100%. Nacionales, 100%. 1967 se inaugura el polígono industrial más grande de Europa. ¿Dónde? En Paterna, Valencia. En Játiva, mira, no se podía tener un rosario, que te pegaban 4 tiros. O no, porque claro, pensás que, por ejemplo, en Ciudad Real te cortaban los brazos y te tiraban a un pozo. Cosas de la República. En 1969, tras las terribles inundaciones del año 57 en Valencia, por culpa del cambio climático seguramente, se inicia de urgencia la obra para desviar un río entero. Y en 1969 termina ese plan llamado Plan Sur para desviar todo el cauce del Turia para que no vuelva a pasar una desgracia como las inundaciones de 1957. Yo recuerdo que tenemos una ministra de esas que tenemos que son muy inteligentes, otra que viene de Valencia, lo digo porque viene de Valencia, a la que yo llamo Dora la Exploradora, que es cierto que hay varias de ellas, pero se llama Diana Morant. Y Diana Morant agradecía cuando es nombrada ministra al Partido Socialista porque gracias al Partido Socialista había construido universidades y gracias al Partido Socialista, pues ella había podido estudiar en una universidad, porque las universidades las inventó el Partido Socialista. De tal forma que en el año 1971 Franco inaugura en Valencia también el hospital más grande de Europa, el Hospital de la Fe. En el 71 se inaugura la central nuclear de Garoña, la más grande de Europa. En 1975, España era la segunda potencia de todo el planeta en el sector servicios. En ningún sitio había algo más eficiente que el sector servicios español, el segundo del mundo. En 1975, España tenía la segunda flota pesquera del mundo con acuerdos de libre pesca en los principales caladeros de todo el planeta. El tercer mayor productor del mundo en astilleros. Novena potencia mundial del mundo. El 36% del Producto Interior Bruto, el 36% en el 75 era del sector industrial. A día de hoy no llegamos al 14%. Pobresismo. El desempleo en el pico más alto de los años de Franco fue del 3,78%. Y ahí no había contratos de estos de fijo discontinuo, como nuestro presidente, que a lo mejor se tiene que ir de fin de semana a echarse un poco de ácido hialurónico, que se ha encontrado con muchas patas de gallo y se suspende toda la actividad que tuviera tan importante de las cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Porque es presidente, pero es fijo discontinuo. En el año 1975 España había entregado 9 millones de viviendas de protección oficial. Entre construidas nuevas, más de 4 millones, y reconstruidas. El 56% de los adultos en España tenían un nivel de ingresos que se les catalogaba como clase media. El 43% de esta, en el año 2024, ha desaparecido, triturado. En el año 1975, si contabilizamos el ejército, la policía y la Guardia Civil, todo el personal empleado público de España eran 700.000 personas. La administración más eficiente y no había un puñetero ordenador. Lo que no se hacía a lápiz y libreta se hacía con una máquina de escribir. Con eso funcionaba España perfectamente. Tenía una deuda España que rondaba el 7,3% del Producto Interior Bruto.
A día de hoy es del 109% después de que se hicieran esos retoques estéticos para no reconocer que la deuda real del Producto Interior Bruto español supera el 160%. Aquí nos inventamos lo que queramos. Esto que yo estoy diciendo lo podéis contrastar punto por punto antes de que sea delito de odio o delito de, no sé, apología del franquismo. En 1975 había en funcionamiento 21 universidades laborales. Universidades laborales. Todas se cerraron. Las escuelas laborales, todas se cerraron. Cuando una persona iba a entrar a trabajar en una empresa, ya sabía trabajar. Todo se cerró. Había 3 niveles de ayudas a las familias numerosas dependiendo del número de hijos. Y dependiendo del número de hijos se calculaba el poder adquisitivo de la familia. Y sí, había muchísima familia numerosa y no había ni Abdules, ni a Rachid, ni Mohammed. Tenías derecho a 1 mes o 30 días naturales de vacaciones pagadas al año. Paga de Navidad y la paga extra del 18 de julio. De hecho, en el año 75 se negoció con las empresas que hubiese 2 medias pagas por beneficios. Y había empresas que en el año 75 empezaron a dar esas 2 medias pagas. Pero no solo eso, es que también existían los trienios y los quinquenios. A día de hoy, que el contrato que te dice que tú eres fijo en la empresa, tengo un contrato fijo. La duración media es de 1 mes. No te hace falta los trienios ni los quinquenios, no te preocupes. La gente no sabe lo que es. Existía una cosa llamada los puntos, que era un pequeño aporte de dinero en metálico que se te daba por cada hijo que tuviera un trabajador. Un dinerillo que se te daba, ¿verdad? Pensad que las nóminas se repartían por las casas y nadie robaba al tío de las nóminas, iba con el dinero. Pensad eso a día de hoy. Por ley, la riqueza nacional no podría permanecer inactiva o ser destruida indebidamente, ni utilizarse para fines ilícitos. Por ejemplo, a día de hoy podemos recaudar impuestos para colocar de ministro al que tú necesites para tú ser presidente. Se puede llegar a acuerdos para coger un parque natural, meterle fuego y poner placas solares porque es de beneficio social. Ojito con la fiesta. Hasta las 9 de la noche en las ciudades había una cosa que se llamaba el retorno gratuito, donde si tú venías de trabajar no pagabas el billete de autobús. Artículo 32 del Fuero de los Españoles. Todos los bienes privados son inembargables. Es que era muy rojo, Franco, es que era muy rojo. Stop desahucio se lo pasaba por el arco del triunfo el tío Paco. Esto quizá no se recuerda. No había hipotecas que se concibieran a más de 15 años, porque era imposible que un español trabajando tardara 15 años en pagar una vivienda. Había una persecución absolutamente implacable contra toda forma de usura. Capítulo 9, artículo 3 del Fuero del Trabajo. El trabajo tenía prioridad sobre cualquier otro aspecto y no se podía molestar, obstruir o perturbar a una persona en el ejercicio de su trabajo. Eso de los piquetes, de las huelgas, tú manifiéstate mientras a mí no me estorbes para ir a trabajar. Había un impuesto que era el ITE, que era el impuesto de tráfico de empresa, que luego Felipe lo transformó en el IVA, que era del 2%. La presión fiscal, lo que recaudaba el Estado de un trabajador, en el pico más alto, en el año 75, era del 18,4% de impuestos totales que pagaba un español. Claro, también había menos gente chupando de la teta gorda. A día de hoy somos el 4.º país del mundo que más impuestos paga. Tenemos más o menos una presión fiscal que ronda el 42%. Una persona de bajo poder adquisitivo paga el 38% de impuestos. La apertura de un pequeño negocio, un pequeño comercio, toda la licencia que se te requería era higiene y seguridad. Cualquiera se va a ver ahora a un sitio de estos de kebab que tiene de todo.
Solo había una ley en toda España, que era normativa nacional, que era para dinamizar la economía productiva interterritorial. Claro, como no había comunidades autónomas, con una te arreglabas. Ahora tenemos 15 legislaciones distintas para cazar conejos en España. No es lo mismo cazar un conejo en Murcia que en Albacete, ni en Almería. No, los conejos son distintos. Las diputaciones provinciales coordinaban la relación política entre el Estado y los municipios, con un coste económico para el Estado absolutamente despreciable. Pensad que el sueldo máximo de un alcalde eran 2.000 pesetas y los concejales no cobraban ninguno. La prohibición absoluta de interrumpir el suministro de agua, electricidad o carbón en ningún hogar por imposibilidad de pago. ¿Qué cosa? Menos mal que, si yo siempre he dicho que es que era muy socialista, el problema de Franco es que en aquella época todo el mundo era muy socialista. El mercado productivo estaba absolutamente blindado contra el sistema financiero, la usura, y daba un crecimiento que solo lo superó luego Brasil y China en sus momentos de explosión económica. El nivel adquisitivo de un español era entre un 1.000 y un 1.500% superior al actual nivel adquisitivo de un español. Un 1.000% más. ¿Cómo se traduce esto? Pues que en tu casa entraba un sueldo, tenías 4 hijos, te comprabas un coche, pagabas la casa y te comprabas una casa en la playa. Y tu señora y tus hijos se podían ir 2 o 3 meses a la playa, que con un sueldo todo eso se pagaba. Todo el mundo vestido, comido, todo el mundo. Un 1.000% de media más dinero que tenía ahora o que tiene ahora mismo un español. A partir de 2 años cotizados a la Seguridad Social, se podía percibir una pensión. Actualmente la media te la hacen a partir de 27 años. Los salarios eran netos, no había ni una retención por pago de impuestos en tu nómina. Había un impuesto al lujo del 33%. Felipe González lo quitó. Quitaron el impuesto al lujo y se inventaron el IRPF y el IVA. Ningún español hizo jamás en su vida una declaración de la renta durante el mandato gobierno dictadura de Francisco Franco. Ninguno. La jornada laboral estaba sujeta a 8 horas, permitiéndose las horas extra. Y había que negociar los precios. En aquel momento el salario medio de España en Europa era del 90%. Actualmente estamos en el 86% de media. Había delitos como el tema de la droga, la corrupción, la traición, ser un renegado, etcétera, que te podían llevar a la cárcel. En 40 años de dictadura hubo el caso Sofico, el caso Matesa y el caso Redondela como casos de corrupción. El domicilio era inviolable. El pico más alto de presos fue de 15.000, una vez acabada el periodo de la posguerra. Actualmente tenemos más de 60.000 presos porque no podemos mantenerlos. Con Zapatero había 85.000 tíos en la cárcel hasta que empezaron a sacarlos. Si tenías una cuenta en el banco tiene la obligación de darte por lo menos el 1% o el 3% por guardarte el dinero. Y eso se transformó con el pobresismo en que tú pagues por tener una cuenta, pagas por una tarjeta de crédito y si no haces no sé cuántos gastos y no sé cuántas puñetas, tienes que pagar el mantenimiento de la cuenta. De facto, la inmensa mayoría de los españoles que cobraban en dinero en efectivo no tenían cuenta en el banco, porque el dinero lo tenían en su casa. Esa expresión que tú dices de el dinero en la losa, debajo del colchón, ¿por qué la gente hacía eso? Porque no te robaban en tu casa. Es que no te robaban. Pero si apuntalamos con unos datos numéricos, todo esto que te acabo de contar, te lo voy a decir muy rápido, para que hagas una comparativa. La población en España, que el otro día estaban diciendo que es que en España, si no eras franquista, te morías de hambre o te fusilaban,
Hay que ver, me cago en la leche. Se pasó de 24 millones de españoles a 36 millones de españoles. Es que cada año nació una provincia entera en España. La renta per cápita durante la dictadura franquista aumentó un 400% por cada español. La producción agraria de secano se multiplicó en un 150%. Los invernaderos, la tecnología del invernadero se implantó con Franco. Porque tenía tecnócratas que empezaron a comprobar que con los invernaderos se podía producir ciertos productos todo el año con menos agua. Sí, sí. Lo del ejido y todo esto, el mar de plástico, es culpa de Franco también. Se multiplicó la masa forestal, la mayor reforestación de la historia, hasta que el gobierno chino decidió que tenía que parar el avance de algunas zonas desérticas del país. Comparar China con España, pues en España la masa forestal se multiplicó en un 3000%. La superficie de regadío se multiplicó en un 1200%. La producción de carne se multiplicó en un 450%. Se llegó a producir 4.000 millones de litros de leche. Sí, sí, para 36 millones de españoles. 4.000 millones de litros de leche. Se pasó de 900 millones de litros de leche en la posguerra a 4.000 millones. Se redujo la mortalidad infantil, la mortalidad de la madre. La pesca aumentó un 350%, como ya he comentado antes. La electricidad, la producción de electricidad y la electrificación del país se aumentó en un 1.500%, la producción de acero en un 900%, la producción de cemento para la construcción de vivienda un 1.300%, los astilleros aumentaron su producción hasta un 4.800%, la construcción de vivienda aumentó un 9.800%, había un 1.400% más de teléfono, ya ves tú. Se multiplicó por 9 la capacidad de agua embalsada. Un 900% más de capacidad de agua embalsada. Lo vamos a tirar todo. Las exportaciones crecieron en un 1.800%. Se imprimían, las copisterías, las imprestas, imprimían un 1.500, 5 veces más libros. Y se redujo el analfabetismo en un 670%. Se dobló la capacidad de las aulas. Los maestros empezaron a cobrar bien y a ser respetados. Se generaron 4 millones de empleos industriales entre el 40 y el 70. Y para que entendáis lo que es la seguridad y el progreso, el turismo en España, motivo por el cual en la última intervención de Calvo Sotelo, asesinado, condenado a muerte por Dolores Ibárruri, Calvo Sotelo en su última intervención en el Parlamento dijo que España tenía que abandonar las ideas comunistas y socialistas totalmente retrógradas, que España tenía que abrir sus puertas al turismo. La última cifra de turistas de la República fue de 83.000 personas que visitaron España en un año. Cuando Franco muere, teníamos 24 millones de turistas recurrentes en España. El resto, si queréis, nos podemos contar todas las mentiras que os gusten. Podemos inventarnos lo que queráis. Ahora cogéis, hacéis una comparativa y me podéis explicar exactamente cuál es el derecho que habéis adquirido a día de hoy que sea mejor de lo que tú tenías. ¿Cómo es esto que se suele decir? No me lo mejores, igualamelo. Y llegado a este punto, seguro que todo va a mejorar con la impagable aportación de Inés. Muy buenos días.